Si eres adicto a algo, tus hijos pueden copiar el hábito. Siempre he sentido como si hubiera un agujero en mi interior, el cual simplemente no puedo llenar. Y eso se debe a lo que mis padres me dejaron. Cuando era niño, no sabía lo que era la adicción. No sabía qué significaban las rayas rojas largas en el interior del antebrazo de mi madre, y por qué se desmayaba por horas seguidas, o por qué sus ojos tenían esa mirada distante, o por qué podría desmayarse después de que una raya fresca aparecía. No sabía para qué eran las jeringas que encontraba ocasionalmente por la casa, a veces con gotas de sangre en sus puntas. Pero a medida que crecía, descubrí más sobre sus hábitos. Y descubrí por qué mi padre dejó que todo siguiera, e incluso lo alentó, a pesar de que estaba destruyendo a nuestra familia. A veces, pasaba en múltiples ocasiones en un solo día, tratando de alimentar su adicción, su antojo. Y supongo que no puedo culparlos. Hay estudios que demuestran que las adicciones pueden ser genéticas. O quizá ahora simplemente me digo eso a mí mismo, años después, para que pueda disuadir la culpa de mi propio hábito. Cuando fui a la escuela secundaria, recuerdo haber visto a algunos chicos haciéndolo en el rincón oscuro de una fiesta sórdida. Y recuerdo haberme sentido confundido, porque lo estaban haciendo mal. Es al revés, dije, frunciendo el ceño, observando cómo se inyectaban a sí mismos después de haber atado la soga de hule alrededor de sus brazos para que las venas se hincharan. Entonces se rieron de mí, y yo negué con la cabeza por su estupidez. Pero empecé a consumir ese año, justo como había aprendido de mis padres cuando no me estaban viendo. Tuve unos cuantos sustos, y una amiga mía casi muere, pero al final no pasó nada demasiado malo. Excepto que había quedado enganchado. Me sentí triste cuando mi madre murió como resultado de la adicción. Cuando mi padre emergió de la habitación, llorando, me apresuré hacia adentro y descubrí 2 nuevas marcas rojas en ella, pero sus ojos estaban cerrados y su rostro se quedó pálido. Escuché el disparo momentos después, cuando mi padre tomó su propia vida y cayó sobre la alfombra. Cada año, visito sus tumbas en el pequeño cementerio que queda por las afueras de la ciudad. Sus tumbas están enclavadas la una junto a la otra. Para mi madre, derramo una copa entera de whisky, su bebida favorita. Y para mi padre, derramo un vial de sangre fresca y veo cómo se filtra en la tierra, preguntándome si aún la ansía. Siempre he sentido como si hubiera un agujero en mi interior, el cual simplemente no puedo llenar. Y eso se debe a lo que mis padres me dejaron. Una sed. He estado recibiendo cartas extrañas de la prisión de St. Louis. Quizá bajé mi guardia por el hecho de que llegó a las 3 de la tarde. No tocó la puerta con la fuerza que se esperaría de un hombre de su estatura, postrándose ante mí con sus casi 2 metros, de hombros anchos y de nudillos macizos. Cuando le pregunté cómo podía ayudarlo, metió su mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un sobre y me lo pasó. ¿Quién viste con abrigos en agosto? Tomé el sobre y le di un vistazo. El frente había sido estampado varias veces con información del centro penitenciario de St. Louis. Una carta de prisión. Fantástico. No conocía a nadie que estuviera en prisión. Luego, me fijé en una nota adhesiva sujetada con un clip al reverso del sobre. Simplemente decía: por favor permita que el mensajero esté presente para que sea testigo de la lectura de esta carta. Miré hacia la figura del hombre que se imponía en mi pórtico. Aunque era grande, no parecía ser amenazante. En todo caso, su sonrisa tranquila me hacía pensar que era un tanto amigable. Le pregunté si sabía algo del contenido de la carta, pero el hombre alto se encogió de hombros. Asentí y lo invité a entrar. En la cocina, nos sentamos en la mesa uno frente al otro. Le ofrecí algo de café, pero declinó en silencio. Observándolo una última vez, pelé la solapa trasera del sobre y extraje la carta de 10 páginas garabateadas con caligrafía apresurada sobre papel amarillo rayado. La carta empezó: no me conoces. Probablemente nunca me conocerás. Recibí la pena de muerte en el centro penitenciario de St. Louis. Fui encarcelado por el asesinato de mi esposa y de mis 2 hijos. Lionel tenía 3 años. Marcio solo tenía 6 meses. Los amaba sinceramente, pero los maté. Admitiré esto, ante todo. Me odio a mí mismo por ello, y me pudro en mi celda siendo torturado por las imágenes de su sangre goteando desde mis nudillos. Déjame contarte mi historia. Volteé de nuevo hacia el hombre alto con un asco evidente en mi rostro. Su sonrisa calmada y tenue no flaqueó mientras me observaba. Me levanté para traer un vaso con agua y luego regresé por la carta.
El autor de la carta, cuyo nombre descubrí que era Fish Willard, había sido encarcelado hace 2 semanas y empezó a escribir la carta tan pronto como tuvo acceso al correo. Nunca explicó cómo consiguió mi dirección o por qué me escogió a mí para compartir su historia. Pero la historia era brutal. Fish declaraba que había sido maldecido. Mi primer pensamiento era que sufría de esquizofrenia, pero explicó que había sido evaluado para ello sin ningún resultado. Insistía con que un espíritu demoníaco estaba atado a él. El espíritu maligno se burlaba de él, lo torturaba en cada momento del día. Le susurraba actos despreciables a su oído cuando se acostaba en la cama. Aparecía en su reflejo cuando pasaba por espejos. El demonio le sugería crueldad constantemente y llenaba el cerebro de Fish de inseguridades, fobias e ideas siniestras. El día a día de la vida de Fish se plagó de un comentario prolongado sobre las debilidades de los humanos, la fragilidad de la carne y la libertad que conferían las masacres. Reuniones de trabajo siendo acechadas por el alarido del demonio. Le siseaba cosas terribles acerca de toda persona con quien Fish se cruzaba en la calle. Pero lo peor de todo eran los pensamientos del demonio en referencia a la familia de Fish. Decía que su esposa era una puta. Que sus hijos eran unos bastardos malagradecidos. El demonio convencía a Fish de que su familia no lo apreciaba, que su esposa lo estaba engañando, que sus hijos no soportaban tenerlo cerca. Que Fish nunca sería capaz de proveer lo suficiente para ellos. Que su casa era un chiquero. Que sus vestimentas eran trapos. Que todo por lo que Fish había trabajado su vida entera era un chiste mediocre, cuando mucho. Por 10 páginas, Fish Willard relató la locura que reptaba en su mente. Las pesadillas que lo despertaban docenas de veces durante la noche. El demonio hacía que los focos de luz tiritasen mientras Fish caminaba por debajo de ellos. Hacía que el agua de la bañera se tornase roja. Que se apilasen moscas en los espejos. Y las sugerencias del demonio se volvieron más y más furiosas. Se volvieron demandas. Amenazas, incluso. Hasta que, un día, Fish cedió. Destrozó los cráneos de sus 2 hijos infantes con sus propios puños antes de estrangular a su esposa con tanta fuerza, que fracturó la vértebra de su cuello previo a que finalmente se asfixiara. Así es como terminó la primera carta. El hombre alto se puso de pie y asintió en silencio, luego lo acompañé a la puerta frontal. Naturalmente, estaba alterada. ¿Por qué alguien decidiría compartir una historia tan terrible conmigo? Día 2. El hombre estaba parado en mi pórtico de nuevo, a las 3 de la tarde, y cuando abrí la puerta me entregó la segunda carta. Por más desconcertada que estaba, la noche anterior me había dado cuenta de que no me podía sacar la historia de la cabeza. Tomé la segunda carta y conduje a su mensajero hacia la mesa de la cocina. Quería más. ¿Qué palabra le hace justicia al carácter de la segunda carta? Sombría. Retorcida. Desesperada. El papel amarillo estaba lleno de figuras miserables amontonadas en esquinas, y cuerpos pequeños desplegados con charcos de grafito. La segunda página de la carta simplemente era un gran dibujo. La expresión de una mujer carcomida por el sufrimiento, con su boca desencajada y su garganta repleta de larvas. Arañas envueltas en su cabello. Lágrimas surcando su rostro. Sus manos sujetándole la cabeza e incrustando sus uñas aserradas en sus mejillas. La segunda carta me dio el nombre del demonio, Grindeed el Atormentador. Fish profundizó sobre su descenso a la locura. La llamada sollozante que hizo al 911 mientras se paraba frente a los cuerpos inertes de su familia. Habló del juicio y de cómo, incluso en la corte, Grindeed se sentó detrás de él en la mesa del acusado y pronunció insultos de todos los presentes. Grindeed exigió que Fish asiera el arma del alguacil al final del juicio, y Fish lo hizo. Esto llevó a una golpiza. Grindeed dijo que Fish debía pararse a un lado de la puerta de su celda, gritando profanidades y amenazando a los guardias. Esto llevó a una golpiza mayor. Grindeed le dijo a Fish que le escupiera al juez al día siguiente en el juicio y, por lo derrotada que estaba su pobre conciencia debido a la influencia constante del demonio, lo hizo. Le di un vistazo con frecuencia al hombre sentado al otro lado de la mesa. Estaba al tanto del relato terrible que se me contaba. ¿Es por eso que era tan importante que estuviera presente? Su sonrisa gentil nunca titubeó, nunca se desvaneció mientras hojeaba mi cocina distraídamente. La carta terminó con otro dibujo. Esta vez, de todo el juzgado cubierto con abogados masacrados y el juez colgando de su cuello sobre el estrado. Todo había sido bosquejado con lápiz grafito y huellas digitales grises presionadas contra el papel amarillo. En el tercer día, estaba sentada en el último escalón esperando que se cumplieran las 3 de la tarde.
Justo a tiempo, el mensajero llegó y, sin que dijéramos nada, le permití pasar por mi puerta. Dejó la tercera carta en la mesa de la cocina y se sentó. Pelé el sobre y me senté con una taza de café humeante por mi codo. En su tercera carta, Fitz habló sobre sus días en prisión. Sobre cómo, desde su encarcelamiento, Grindelwald el atormentador lo acosó. Describió lo lento que era el proceso de la pena de muerte, que podía morir de viejo en su celda de prisión antes de que la fecha de ejecución se fijara. Su caligrafía se volvió un garabateo casi ilegible. Su escritura era frenética. Era un ratón atrapado en una jaula, siendo incitado constantemente por las cavilaciones de Grindelwald. La sanidad de Fitz había acabado hace mucho. Hizo un bosquejo de sí mismo embarrando algo en las paredes de su celda con sus manos. Asumí que eran heces. Fitz dijo que estaba pensando en arrancarse sus orejas con la esperanza de quedar sordo y escapar de los susurros de Grindelwald. Las páginas amarillas tenían manchas en ellas por las lágrimas de Fitz. Se disculpó de eso. Luego, en la última página, una chispa de esperanza. Como si se hubiera detenido y recuperado la compostura, su caligrafía se hizo limpia y clara de nuevo. Las últimas líneas decían: Grindelwald se ha aburrido de mí. Al estar encerrado de esta manera, no le sirvo de mucho. Me reveló el método para terminar la maldición. Bueno, no, porque la maldición nunca termina realmente. Por esto te estoy escribiendo. Para pasarle la maldición a su siguiente víctima. Pero, dado que aún me queda un fragmento de mi humanidad, al menos te diré cómo se hace. Tienes que hacer que alguien más adquiera la maldición de la misma forma en la que me sucedió a mí, al invitar a Grindelwald a tu casa 3 veces. Mi corazón se paralizó. No me atreví a respirar conforme alzaba mi mirada desde la firma burlona de Fitz y hacia el hombre alto que me veía a los ojos. Sus ojos eran una negrura infinita. Esa sonrisa cruel se amplió más que nunca. «Quema la carta», demandó Grindelwald. Barricada. Estoy a punto de hacer algo realmente estúpido. Sé que es estúpido. Lo sé. Pero no creo tener otra alternativa. Debo hacerlo ahora, debo sostener el coraje, la voluntad y un pulso firme. Estoy enfermo. Desde siempre. Algunos días son mejores que otros. Cuando era joven, mis padres rezaban porque solo fuera un síntoma previo a los brotes epilépticos, pero las convulsiones nunca llegaron. Simplemente, no puedo confiar en mí mismo. Veo cosas. Algunos días, también puedo olerlas y oírlas. Debería decir que las veía. Después de tomar cada posible combinación de medicamentos que a mis 3 doctores se les pudo ocurrir, pensé que finalmente habían encontrado la solución química para mi cerebro defectuoso. He pasado 6 años de estabilidad y normalidad relativa, cambiando el centro de rehabilitación por un pequeño apartamento, una colección de efectos secundarios en su mayoría tolerables y un trabajo fijo. Me doy cuenta de que esto puede sonarle aburrido a muchas personas, pero atesoro cada momento de esa monotonía insoportablemente sencilla. Todo empeoró de un momento a otro. Viernes por la mañana. Me desperté del primer sueño que había tenido en años, una fantasmagoría vívida de colores y sonidos. A regañadientes, salí de mi perfecto y esterilizado apartamento para ir al trabajo. Tan pronto como se abrió el ascensor, me di cuenta de la extraña quietud y el silencio en el aire. La puerta principal del complejo de apartamentos estaba abierta, sin trabas y balanceándose sutilmente. Un rastro casi imperceptible de humo viajaba a la deriva en la brisa del viento. Afuera, las anchas calles estaban vacías. Mi boca se secó de repente y remedé mis pasos, sintiendo una oleada creciente de pánico y déjà vu. Esta alucinación en particular, la quietud, el humo y la soledad, siempre fue mi más frecuente. Cerré los ojos con fuerza y presioné los botones del panel del ascensor. Unos momentos más tarde, estaba en el piso más alto, caminando medio ciego el trayecto hacia mi apartamento con una familiaridad practicada. Una vez dentro, me senté en la cama agarrado fuertemente del mango de mi bastón, con los ojos cerrados y respirando despacio. Concentrado. Calmado. La mente clara. Abrí los ojos. No puedo estar afuera así. Una vez me atropelló un camión cuando no tenía hogar y vagaba por las calles mientras mi mente únicamente veía espacio desocupado. Necesitaré un implante de cadera antes de que cumpla 40. Puedo escuchar las astillas de hueso que se mueven poco a poco con cada paso que doy. Llamé a mi jefe y le dejé un mensaje disculpándome por estar muy enfermo y no poder asistir al trabajo.
Contuve mi aliento mientras abría la ventana en mi estudio. Está tan cerca del edificio continuo que casi puedo tocar la pared de ladrillos. No alcanzo a ver la calle desde esa altura y ángulo, pero en lo que me asomé para inclinarme sobre el marco de la ventana, llegaron a mis oídos el sonidos de pasos, el bullicio y el quejido de motores. El velo de quietud estaba roto y sentí un gran alivio ahora que sabía que mi episodio había terminado. Contaba mis píldoras en columnas ordenadas sobre la mesa, comprobando, por quinta vez, que había tomado mi ración diaria, cuando empecé a escuchar un griterío. Comenzó desde lejos, viajando por las vigas y soportes del edificio. Una hora más tarde, los sonidos parecían venir del otro lado de mi puerta. Los ejercicios de respiración y relajación no me ayudaban, y estaba aferrado a la punta de mi cama, bañado en sudor. La idea apareció bien formada en mi mente. Necesitaba hacer una barricada contra la puerta. Luché para suprimir el impulso, sería como darle la espalda a todo el progreso que había hecho si me convencía de que ese episodio era real. Pero el griterío era algo nuevo para mí. Afuera se oía un movimiento continuo. La perilla de la puerta giraba violentamente y chocaba contra el cerrojo, una y otra vez. Entonces me tomó un minuto decidirlo. Me paré y tiré todo mi peso sobre la estantería. Se meció lentamente, inclinándose primero como si fuera un árbol y luego desplomándose al piso. Sobre ella, puse mi escritorio y sillas en tanto mi cadera sufría con cada movimiento. Escuché el sonido del golpeteo desistir y a las terribles voces guardar silencio. Eso fue hace 3 días. Vuelven cada día y arañan la puerta, vociferando su mierda demoníaca. Algunas veces me permito creer que reconozco las voces. El teléfono está muerto, no hay electricidad. Siempre que me inclino en la ventana para pedir auxilio, la única respuesta que obtengo es un chillido ocasional. Cuando era más joven, cuando estaba en mi peor momento, mis episodios solían durar horas como mucho. Estoy exhausto. Tengo muy poca comida y la presión del agua ha decaído. Tirado en mi cama en un momento de silencio absoluto, se me ocurre lo inevitable. Si me quedo acá moriré de hambre, pero lo que me pasará del otro lado de la barricada dependerá de cuán enfermo estoy en realidad. Quiero poder creerlo, que estoy simple y profundamente enfermo. Mi seguridad en ello me hace bien y me hace sentir despierto y lúcido. Necesito un doctor, claro, pero la alucinación se irá pronto y mi mente sanará. Solo necesito escapar de esto. Necesito ir afuera. Retiro las sillas lentamente, poniéndolas lejos de la puerta con gentileza junto a los otros muebles. Muevo el cerrojo, pongo mi mano en la perilla y trato de reprimir el terror en mis entrañas. La giro un poco. Afuera, escucho un murmullo creciente. Mi seguridad se desvanece. Mi mano está en la puerta. Estoy a punto de hacer algo realmente estúpido. La noche en que la bruja golpeó nuestra puerta. Ustedes ya no creen en nada, nos dijo mi abuela, mientras el viento aullaba por las rendijas de la cabaña vieja. Pero yo viví una noche donde el mal quiso entrar a mi casa, y me lo quiso arrebatar todo. Mi niño no tenía ni 15 días de nacido cuando sucedió. Era una madrugada helada, de esas en que los perros no ladran, sino que gimen. Yo ya había oído historias de la bruja del monte, una vieja desfigurada, con las piernas al revés y ojos como brasas, pero nunca creí que viniera por el mío. Esa noche los gallos cantaron a medianoche. Muy mal presagio. Mi marido, Juan, se había ido al pueblo por medicina y me dejó sola con el bebé. Todo estaba tranquilo hasta que sentí un golpe seco en la puerta, como si un animal se hubiera estrellado contra ella. Al principio pensé que era una rama, el viento, pero luego escuché una voz ronca, de mujer, susurrando. Dámelo, el niño es mío, me heló la sangre. Corrí y tomé a mi hijo, lo apreté contra mi pecho y me puse frente a la puerta. Entonces escuché el sonido inconfundible, el picaporte moviéndose. Esa cosa estaba intentando entrar. Y no era humana. No lo era. La puerta comenzó a sacudirse con violencia. Se abría de a poco, y yo la empujaba con el cuerpo, llorando, rezando, gritando. Vas a tener que matarme primero, maldita. Le grité con todo el aire que tenía. La madera crujía, la cerradura chirriaba como si algo la estuviera forzando con uñas largas. Y detrás de todo eso, esa risa, seca, vieja, burlona. Vi por la rendija un ojo rojo mirándome. El rostro pegado a la puerta no era de este mundo. Era una vieja podrida, con la boca llena de dientes negros y una lengua larga que lamía la rendija mientras me decía.
No es tuyo, me pertenece, sentí que el alma se me salía del cuerpo. Pero no aflojé. Recé cada oración que conocía mientras aguantaba la puerta. A duras penas, metí una silla bajo el picaporte y agarré el machete de Juan. Le dije al niño que no se preocupara, que su mamá no iba a dejar que nada le pasara. El ataque duró lo que parecieron horas. Finalmente, antes del amanecer, se detuvo. Afuera los perros volvieron a ladrar, como si el mal se hubiera ido. Cuando Juan regresó y vio la puerta rajada, y a mí con los ojos enrojecidos y el machete en la mano, supo que algo oscuro había intentado entrar. Desde esa noche dormimos con tijeras abiertas bajo la almohada y orina de hombre detrás de la puerta, como manda la tradición. Y mi hijo creció sano, fuerte, pero con una pequeña marca en el tobillo, como un dedo largo y huesudo que alguna vez lo quiso tomar. Así que ríete si querés, mi hijo, dice Feliciana apagando el cigarro con la punta del pie, pero si alguna vez en el campo escuchas que los gallos cantan antes de tiempo, agarra a tu hijo, y cerrá bien la puerta. El parpadeo silencioso. El espejo antiguo en el baño de mi abuela siempre me había incomodado. No por su tamaño, ni por el marco dorado descolorido, sino por una sensación persistente de que algo me observaba desde el otro lado. Después de la muerte de mi abuela, heredé la casa, y con ella, el espejo. Mi terapeuta, la doctora Alistair, insistía en que era el duelo, la soledad, la necesidad de procesar la pérdida. Pero yo sabía que era algo más. Al principio, eran solo destellos. Un movimiento periférico cuando me cepillaba los dientes, una sombra fugaz en el reflejo. Lo atribuí al cansancio, al estrés del trabajo. Pero luego, comenzaron los parpadeos. Mi reflejo parpadeaba un segundo después que yo, un retraso sutil pero perturbador. Era como si tuviera una vida propia, una existencia separada que imitaba la mía con un ligero desfase. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un susurro. Era mi voz, pero distorsionada, más grave, proveniente del espejo. ¿Sabes por qué estás aquí, verdad? El pánico me invadió. Intenté convencerme de que era una alucinación, un truco de mi mente agotada. Pero el susurro volvió, esta vez más claro, más íntimo. La doctora Alistair no puede ayudarte. Ella no sabe lo que realmente te atormenta. El reflejo comenzó a cambiar. Sus ojos se oscurecieron, su sonrisa se volvió torcida y cruel. Empezó a hablar de cosas que solo yo y la doctora Alistair sabíamos. Mi infancia traumática, mis miedos más profundos, los secretos que había enterrado en lo más profundo de mi subconsciente. Era como si mi reflejo fuera una extensión de mi propia mente, una parte oscura y reprimida que había cobrado vida. Investigué la historia del espejo. Descubrí que perteneció a una familia adinerada en el siglo XIX, los Blackwood. La matriarca, Eliza Blackwood, era conocida por su obsesión con la belleza y su paranoia. Se decía que se pasaba horas frente al espejo, convencida de que su reflejo intentaba reemplazarla. Eliza murió en circunstancias misteriosas, ahogada en la bañera, con el espejo como único testigo. El reflejo se volvió más agresivo. Comenzó a manipular mi entorno, moviendo objetos, apagando las luces, dejándome mensajes escritos con polvo en el espejo. Únete a mí, susurraba. Libérate de tus inhibiciones. Sé quién realmente eres. Una noche, el reflejo me ofreció un trato. Si me permitía fusionarme con él, me daría el poder de controlar mi vida, de superar mis miedos, de ser feliz. La tentación era grande. Estaba al borde del colapso, desesperada por encontrar una salida. Pero entonces, recordé las palabras de la doctora Alistair. El miedo es una ilusión. El poder reside en enfrentarlo, no en huir de él. Respiré hondo y me enfrenté al reflejo. No te tengo miedo, dije con voz temblorosa. No eres yo. El reflejo gritó, su imagen se distorsionó, y luego, se hizo añicos. El espejo se rompió en 1000 pedazos, liberando una energía oscura que se disipó en el aire. Ahora, el baño está vacío. El espejo roto ha sido reemplazado por una simple pared. Pero a veces, cuando me miro en otros espejos, todavía siento esa sensación de que algo me observa. Y a veces, muy raramente, veo un parpadeo, un retraso sutil, que me recuerda que la oscuridad siempre está ahí, esperando su oportunidad. Si te sientes observado, si tu reflejo te susurra secretos, si la línea entre la realidad y la pesadilla se vuelve borrosa, recuerda que no estás solo. Y quizás, solo quizás, deberías considerar buscar ayuda.
Alicia en el país de las pesadillas. El cielo estaba en silencio. Siempre lo estaba sobre el hospital Saint Moria, como si incluso Dios evitara mirar dentro de sus muros. Allí, en una habitación sin ventanas y con paredes acolchadas, Alicia intentaba recordar quién era antes de que la encerraran. Cada vez le costaba más. Sus días estaban llenos de voces, algunas reales, otras no. Pero todas dolían igual. Cada mañana, una enfermera con cara de muñeca rota la despertaba para la evaluación. Alicia la conocía como la reina de corazones, que cada vez que se enojaba gritaba: "Que le corten la cabeza". Aunque en el mundo real, eso significaba inyecciones que la dejaban horas atrapada en un sueño sin sueños, con el cuerpo entumecido y la boca llena de algodón invisible. «Buenos días, criatura», dijo la reina, con una sonrisa que temblaba. «¿Lista para portarte bien hoy?» «Depende», respondió Alicia. «¿Me vas a sacar los ojos con tu corona otra vez?» «No seas dramática, niña. Solo necesitas obedecer». «¿Y si no quiero?» Alicia la miró con un brillo frío. «¿Me cortarás la cabeza, majestad?» «No. Hoy tenemos algo mejor, hoy, te toca el sombrerero». El conejo blanco era el guardia del pabellón, un hombre con los ojos siempre rojos y una alarma colgada del cinturón. Caminaba rápido por los pasillos, repitiendo: «Tarde, tarde, siempre llego tarde». Alicia lo interceptó una vez, decidida a escapar de la rutina. «¿A dónde corres, conejo?» «A ningún lugar. A todos lados. Siempre tarde, siempre justo antes de que alguien desaparezca». «¿Y si corro contigo?» «¿Tú?», dijo él con una risa vacía. «No puedes correr si tus piernas no son tuyas. ¿No ves que te las han atado con recuerdos?» El sombrerero loco, el psiquiatra jefe, era peor que las pesadillas. Su sonrisa era constante, como si tuviera la cara congelada en una burla. «Dime, Alicia», le dijo durante la hora del té, «¿sabes qué día es hoy?» «El día en que me rompes la cabeza con palabras suaves», respondió. «Tonta niña», dijo él, sirviendo un té invisible. «Aquí, nadie se rompe. Solo nos desarmamos lentamente, pieza por pieza». «¿Eso es lo que me hiciste? ¿Me desarmaste?» «No, querida. Tú llegaste rota. Yo solo te muestro los pedazos». El gato de Cheshire vivía en los espejos. A veces era solo una sonrisa, otras, una voz que se colaba en sus pensamientos. «Hola, Alicia, ¿aún sabes quién eres?» «No del todo». «¿Y si no eres real?» «Entonces tú tampoco lo eres». «Correcto», rió el gato. «Pero al menos yo acepté mi locura. Tú sigues buscando lógica en un mundo que dejó de tener sentido cuando cerraste los ojos en esa bañera». «Yo, no recuerdo eso». «Claro que no. Por eso estás aquí». En la sala común, estaban los gemelos Dweedle, dos enfermeros idénticos con cara de payaso y manos pesadas. «Adivina quién soy», dijo uno mientras la sujetaba. «Dweedle idiota», dijo Alicia. «Error», gritó el otro. «Ahora te toca un castigo. Una vuelta más en la silla que gira y grita». «¿Y si no quiero jugar?» «Todos juegan, Alicita», dijeron al unísono. «Este juego no se gana. Solo se sobrevive». La oruga azul era otra paciente. Siempre drogada. Siempre en su nube. «¿Quién eres, tú?», le preguntó por tercera vez ese día. «Alicia, ya te lo dije». «No, no, esa no eres tú. Tú tenías ojos de sol, ahora son de sombra». «Entonces, supongo que cambié». «No cambiaste. Te apagaron», respondió la oruga, arrastrando las palabras. «Como a todas». Y luego vino la noche. La noche era el reino del Jabberwocky. Sin forma, sin nombre. Solo una presencia espesa. La sentía debajo de la cama, en las paredes, en sus huesos. «No quiero dormir», murmuró Alicia. «No quiero que me lleve». «¿Quién te va a llevar?», le susurró el Jabberwocky, desde su interior. «Ya estás dentro de mí». Alicia se encogió, abrazó su oso, y tembló. «¿Por qué no me dejas en paz? ¿Por qué tú me creaste? Soy tu herida, y las heridas no sanan si las sigues acariciando». En lo profundo de su mente, Alicia caminó por un sendero de espejos rotos hasta encontrar el más grande. En él, vio a una niña rapada, con la piel marcada, y una mirada vacía. «¿Quién eres tú?», preguntó Alicia. «Soy la verdad. ¿Y si no quiero verte? Entonces seguirás aquí para siempre». Alicia bajó la mirada. «Tal vez eso es lo que merezco». El reflejo sonrió. No con crueldad, sino con compasión. «O tal vez, es lo único que conoces».
Y así siguió viviendo, entre las grietas de su mente, donde los monstruos eran preferibles a los doctores, y la locura, era solo otra forma de protegerse del dolor. Porque a veces, cuando la realidad duele demasiado, la pesadilla se vuelve un lugar más seguro.